Hacer lo correcto es cumplir con el deber, dar lo mejor de uno mismo en el trabajo, con la familia, con los amigos y en general con la sociedad. Es abandonar aquello que ya no nos es útil, lo que nos puede hacer daño a nosotros o a los demás. Es abandonar relaciones, costumbres, personas cuya influencia pudiera hacernos daño o que pueden provocar que le hagamos daño a los demás. Es realizar acciones en bien de nosotros mismos y en bien de los demás, aunque no siempre los demás tengan conciencia de que lo que hacemos es precisamente en su beneficio o en beneficio mutuo. El principio de salvar a la mayoría sacrificando a uno, en teoría suena correcto. Sin embargo, hay una gran diferencia entre hacer disquisiciones teóricas y enfrentarse al problema real. Pueden haber tantas variables al momento de tomar una decisión u otra que es muy difícil decidir cuál de las dos acciones es la correcta. Igualmente, ¿qué sucedería si las 5 personas son adultas que ya vivieron la vida y el 1 es un niño? ¿O qué sucedería si los 5 son hombres adultos y el 1 es una mujer embarazada? La vida es muy valiosa, pero aunque de entrada sacrificar a 1 para salvar a 5 en teoría es la opción más viable, las variables de la práctica y la emoción del momento son los factores que tienen siempre la última palabra. La filosofía nos enseña a ver las cosas de otra manera, y una vez que esto sucede, que esa visión llega, las cosas no vuelven a ser nunca las mismas. El autoconocimiento es importante porque nos permite saber quiénes somos, de qué somos capaces, qué hemos hecho, de qué manera nuestras acciones afectan o han afectado a los demás. Tendemos a asumir que en la historia de nuestra vida somos siempre los héroes, los personajes buenos y virtuosos de la novela. Nuestras acciones están siempre justificadas porque inevitablemente tenemos que vivir y sobrevivir. El problema es que en el transcurso de nuestra existencia hay gente que llega y en muchos casos sin intención, sin ser conscientes de ello, les hacemos daño y les dejamos marcados de por vida. Por ello es conveniente hacer introspección de vez en cuando, analizar nuestras acciones y preguntarnos si lo que hicimos fue lo correcto. El pasado no tiene remedio, pero el saber por lo menos que quizá nuestras acciones no hayan sido las más adecuadas siempre será útil para enfrentar lo nuevo y ser más cuidadosos en adelante. Ser quizá un poco mejores. El asunto entre Calícles y Sócrates se refiere quizá a abandonar la vida de reflexión y de preguntas constantes sobre la existencia para dedicarse a cosas más prácticas. Vivir la vida sin hacer demasiadas preguntas, o por lo menos vivir en el justo medio. Vivir la vida y reflexionar de vez en cuando en lo que uno hace. Sobre el veredicto para los sobrevivientes de la Mignonette, resulta una pregunta muy difícil porque nuevamente depende de las circunstancias y del momento que vivieron esas personas. No es lo mismo el juzgar acciones desde una perspectiva teórica y fría que cuando se están viendo los acontecimientos desde la distancia, que vivir las variables al momento en que están ocurriendo cuando se está sujeto a la emoción. Estos hombres se enfrentaban a una muerte segura y dolorosa. Las opciones eran la heroicidad de morir de hambre o hacer una locura. El instinto de supervivencia es algo a lo que la mayoría no puede escapar. Es en las situaciones de peligro extremo cuando se averigua de qué material está hecho cada quien.
Los marineros de esta historia no procedieron bien al incurrir en homicidio. Sin embargo, viendo las cosas desde una perspectiva pragmática y meramente especulativa, mi veredicto no sería inocentes, sino a la inglesa, no culpables. El caso de los supervivientes de los Andes fue algo de lo que supe cuando ocurrió. Hubo revuelo en las noticias cuando el avión se perdió y mucho más cuando aparecieron los supervivientes y se supo de la tragedia. Tenía yo 15 años, debo haberme sentido impresionado ante las noticias, pero no recuerdo con claridad. Cuando tuve más conciencia del asunto fue 2 años después. Primero cuando leí el libro y luego cuando vi la película. Hoy, a tantos años de distancia, me parece una historia heroica. La cuestión del famoso canibalismo no me parece tan horrorosa como en mi juventud. No le hicieron daño a nadie, simplemente aprovecharon los despojos de lo que habían sido personas. Enfrentado a esa situación, posiblemente haría lo mismo. Me costaría trabajo romper el atavismo de comer una proteína extraña. Estoy culturalmente atado a comer solo la carne de ciertos animales, así que al igual que me resulta repugnante la idea de comer perro, gato, culebra o armadillo, sería un poco difícil consumir carne humana. Un momento de confrontación conmigo mismo ocurrió al filo de 1980, cuando decidí abandonar la Facultad de Biología. Con 4 semestres a la espalda, sentí que no era lo mío y sin embargo tenía miedo de dejarlo por la ruptura que vendría con mi padre y porque quedaría abandonado a mis medios. Pasaron algunos meses de estira y afloja conmigo mismo hasta que al fin reuní el valor y me lancé al vacío. Pasaron algunos años hasta que descubrí mi verdadera vocación. Y he aprendido muchas cosas por el camino, así que al final de cuentas hice lo correcto. No encuentro especialmente extraño que a la gente se nos lleguen a olvidar los valores en los momentos de crisis o de peligro. A pesar del barniz social, cultural e intelectual que todos tenemos, en el fondo siempre yace el instinto animal, el deseo de sobrevivir. Claro que este no alcanza las mismas dimensiones en todos los individuos, y es precisamente en los momentos de amenaza cuando averiguamos de qué material estamos hechos. Me tocó saber el caso de un colega hace unos 15 años, profesor de preparatoria muy apreciado en la escuela y miembro de una iglesia de cristianos renacidos. La sección preparatoria del colegio en que ambos trabajábamos tiene 2 pisos por debajo del nivel de la calle. Así que para salir de los salones de esa parte hay que recorrer un largo tramo de escaleras hacia arriba. A la hora del temblor hubo una estampida de estudiantes y algunos tropezaron en las escaleras. El profesor en cuestión corrió también, pasando por encima de los estudiantes para llegar al portón. Su reacción me resulta inconcebible, pero el pánico y el instinto de supervivencia se impusieron a sus valores. Dar un veredicto sobre este caso es un poco difícil. Yo estaba en el 3er piso de la sección primaria y el bamboleo fue épico, pero tenía niños a mi cargo, así que no podía permitirme el lujo del pánico.